Froebel School. Perdóname, gracias. Dani es licenciada en Administración de Instituciones. Tiene más de 7 años trabajando más de 7 años de experiencia en esta atención y el servicio a clientes y trabajando para Tecman. Tiene perdóname, 5 años en Tecman y es fan de los conciertos y del yoga. Le quiero dar la más cordial bienvenida a Dani. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y brindarnos tan amable conferencia y tan amable información. Adelante, Dani. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, ya Miss Gaby me hizo favor de presentarme. Sepan que conozco ya de muchos años el trabajo que realiza el colegio con sus pequeños y la verdad es que hacen una gran labor. Entonces, el día de hoy lo que estaremos trabajando con ustedes es una sesión en donde ustedes puedan conocer, puedan ver cuáles son las bases del trabajo tanto de MAT para preescolar como de MAT para primaria, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a proyectar pantalla. Vamos a revisar algunas cuestiones muy generales de cómo trabaja el programa en ambas etapas. Y pues bueno, va a ser muy importante que si ustedes tienen alguna duda, nos la puedan compartir en el chat. Al final de la sesión estaremos retomando todas las dudas que nos dejen enlistadas para resolverlas una a una, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla y por favor, siéntanse libres de compartirnos también comentarios. Las vamos a estar leyendo al final de la sesión y con todo gusto estaremos retomando todo lo que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Y primero, pues, les voy a platicar un poquito de quiénes somos en Tecman, de dónde venimos, qué es lo que nos caracteriza, para que poco a poco vayamos abordando todo lo referente a los programas que van a trabajar o que ya trabajan sus alumnos, ¿de acuerdo? Sus hijos, en este caso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en Tecman? Pues nosotros en Tecman somos una empresa nosotros Tecman como tal, somos una empresa que se dedica al trabajo de las matemáticas y del español, que normalmente conocemos como lenguas también, y que es importante que sepan que somos especialistas en esta área. Entonces, nosotros tenemos programas que se enfocan al trabajo de de estos dos campos. En el área de matemáticas tenemos programas para preescolar y para primaria. En este caso estamos hablando de EMAT, que vienen sus hijos trabajando desde el preescolar y ahora también trabajarán en primaria, ¿de acuerdo? Y en el área de lenguas tenemos también un programa de lectoescritura que seguramente algunos de ustedes ya conocen, sobre todo en la parte de preescolar, que se llama Ludiletras, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Pues bueno, nosotros nacemos de las aulas de un colegio. A diferencia de cualquier otro programa, de cualquier otra metodología que conozcamos, nosotros nacemos no de un trabajo de escritorio, sino desde lo práctico. Es decir, nosotros en Tecman nacemos de las aulas del Colegio Montserrat que se encuentra en Barcelona, pero de la mano de Madre Montserrat del Pozo. Aquí es bien importante mencionar que Madre Montserrat del Pozo, pues hace ya varios años, estaba al frente como directora de este colegio y ella misma se dio cuenta que necesitaban un cambio de paradigma en la forma de enseñar a los niños y en la forma de cómo estaban trabajando los maestros. Entonces, junto con un equipo muy robusto de investigadores, docentes, pedagogos y demás, se dio a la tarea de investigar qué era lo que funcionaba con los alumnos en estas nuevas etapas, qué era lo que necesitaban, qué les funcionaba. Y es así cuando se desarrolla, y es ahí cuando se desarrollan estos programas, que poco a poco fueron creciendo, se fueron expandiendo por distintos colegios, y ahí ya es cuando nace Tecno. Fue cuando ahí desarrollamos también más de nuestros programas, cuando nos enfocamos ya también a otro tipo de materiales, que ahorita veremos cómo están integrados, para que pues les haga un poco más de clic toda esta idea que les estamos compartiendo, ¿de acuerdo? Ahora bien. ¿Quiénes nos avalan? Pues bueno, para empezar, tenemos nosotros ya más de 14 años en el mercado y en México tenemos ya 8 años, ¿de acuerdo? Tenemos 8 años de haber llegado a México y pues estamos en colegios referentes de distintas zonas.
Un gran ejemplo es el colegio, el Centro Educativo Froebel, pues en la zona en la que se encuentran es un colegio de referencia, pero también a nivel nacional tenemos presencia en otros tantos. Por ejemplo, el Instituto Oviedo en León, los colegios Cumbres, el Centro Escolar Cedros, Colegio Yaucali, Colegios Kipling, etcétera. Entonces, son colegios que se destacan y que se reconocen normalmente por su alto nivel educativo y pues bueno, como les repito, Centro Escolar Froebel no es la excepción, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar con toda esta sesión y todo lo que nos presenta EMAT. Sepan aquí también que EMAT no es un libro de matemáticas simplemente, sino que es toda una metodología. Abarca distintas áreas, distintos elementos que nos permiten hacer que los alumnos comprendan que las matemáticas son para la vida y que las van a trabajar en todo momento y que no solamente se van a vaciar en un examen y listo. Antes de empezar, ¿a quién de ustedes les gustan las matemáticas genuinamente y a quiénes no? ¿Ok? No se preocupen, por ahí nos dicen que poquito, ¿no? Entonces, vamos a estar revisando por qué nos hacen sentido y por qué a veces pues no nos gustan. Es algo muy natural, sepan. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo nos den este acercamiento a la asignatura, ¿ok? Pero bueno, vamos a revisar aquí cómo es que les hacemos entender a sus hijos que EMAT no es simplemente una método, no es simplemente libro y rellenar, ¿ok? Vamos a trabajar con EMAD, que es un programa que trabaja los contenidos de manera cíclica. ¿Qué es esto de que se trabajan de manera cíclica? No sé si se acuerdan que cuando a nosotros nos tocó estudiar, nos enseñaban los contenidos por bloques, por unidades, y nos decían, este mes vamos a trabajar con fracciones. El siguiente mes vamos a trabajar con moda media y mediana. El siguiente mes vamos a trabajar con geometría, pero yo dejaba de ver a lo largo del ciclo escolar los temas que se habían revisado previamente. Entonces, cuando llegaba yo al examen final, tenía que estudiar un chorrononal de temas, ¿no? Y muchos de ellos ya se me habían olvidado. Entonces, lo que hace EMAT es trabajar de manera constante todos los temas que se necesitan abordar en cada grado escolar. De esta manera, permitimos que los alumnos repasen en todo momento estos contenidos y nos aseguramos de que realmente los comprendan. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar también a través de la cultura de pensamiento. ¿Qué es esto? Simplemente que sus hijos puedan hacer visible todo lo que están aprendiendo. Y esto se hace sobre todo con una cuestión muy manipulativa, con una cuestión experiencial, con temas y con puntos que les hagan entender que estos temas se pueden trabajar y se pueden aplicar en su día a día, que no lo van a ver como algo aislado, ¿de acuerdo? Y lo más importante, lo vamos a trabajar a través de las inteligencias múltiples. No sé si a ustedes les pasaba o si se acuerdan que cuando estábamos en la escuela muchas veces decían que el que sacaba 10 en matemáticas era el más inteligente, era el más listo del salón. Y no es así. Simplemente que todos tenemos distintas habilidades. Cada uno de nosotros tiene distintas cuestiones más desarrolladas que otros compañeros, y es lo más normal. Por ejemplo, yo soy una persona que aprende mucho observando, yo soy más visual, pero hay quienes son más de manipular, son más manipulativos. Entonces ellos trabajan a través de una inteligencia kinestésica corporal. Habrá otros que lo hagan desde la visual. Habrá otros que se les facilite más desde lo lógico matemático. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abordar a cada uno de estos puntos para que sus hijos puedan comprender las matemáticas desde la forma que más se les da de forma natural. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con una evaluación competencial y compartida. Es decir, no nos basamos únicamente en la evaluación a través de un examen de periodo y listo. Eso nos da una información muy cortita. Lo que hacemos es evaluar todo lo que sus alumnos, todo lo que sus hijos están comprendiendo y trabajando a lo largo del periodo y a lo largo del ciclo escolar. Es decir,
todas las habilidades que se van desarrollando a través del pensamiento lógico matemático, todo lo que se desarrolla a través de la manipulación y sobre todo otras habilidades que se trabajan de manera transversal y que nos permiten también evaluar cuál es el desarrollo general de nuestros niños. Por ejemplo, el trabajo cooperativo, la toma de decisiones, ¿no? Que muchas veces son cuestiones que nos dicen que están aisladas, pero aquí las vamos a poner en acción conjunta. Van a trabajar, como les decía, con matemáticas reales y manipulativas, en un aspecto muy cercano a ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le digo a uno de sus niños, Juanito tiene 50 sandías y se comió 20? ¿Cuántas sandías le quedan? Punto número uno, no es algo cercano ni real porque nadie se come 20 sandías y no les va a hacer sentido, ¿no? Y punto número dos, ¿qué pasa si yo en lugar de trabajar con 50 sandías, les doy fichas, les doy palitos de madera, les doy algo que sea mucho más fácil de manipular, ¿no? Va a ser un aprendizaje muy rico y muy significativo para sus hijos. Y sobre todo que vamos a tener también algunos elementos tecnológicos que nos sirvan como aliados en el aprendizaje de sus hijos. Es decir, van a ser un complemento a todo lo que se va a estar trabajando dentro del salón de clases y no va a ser la base del desarrollo de la asignatura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que van a trabajar sus hijos durante cada sesión? ¿Qué es lo que pasa dentro del salón de clases con la sesión que imparte la maestra? Primero, tanto en preescolar como en primaria, vamos a encontrar tres momentos muy importantes. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Tenemos estos momentos de para empezar, el enseñando aprendiendo y el para acabar. Hagan de cuenta que es como cuando vamos al gimnasio. Para empezar, siempre vamos a calentar, ¿ok? Es este mismo ejemplo de en el salón de clases es el para empezar y yo en el gimnasio estoy calentando, ¿ok? Me estoy poniendo el chip de matemáticas, estoy pasando toda mi atención a esta área y voy a empezar a trabajar cuestiones de agilidad mental, de escucha activa y me estoy preparando y estoy trabajando el razonamiento para después irme al ejercicio. Todo este ejercicio que corresponde al impacto más fuerte trabaja todos los contenidos matemáticos que normalmente nosotros conocemos y hemos visto en cada una de nuestras sesiones. Entonces, aquí es en donde vamos a trabajar todas las cuestiones de juegos de demostración, rutinas de pensamiento, estrategias, vamos a trabajar cuestiones del libro, cuestiones de repaso de las operaciones y todo lo que necesitemos afianzar y trabajar dentro del área de matemáticas, ¿ok? ¿Qué pasa al final? Tenemos que estirar, ¿no? Tenemos que llegar a este cierre de sesión y vamos a trabajarlo con estas actividades que se llaman para acabar. En el caso de preescolar, trabajamos con reflexiones orales, en donde vamos haciendo que el alumno razone y llegue solito a la conclusión de lo que se trabajó en esa sesión, de qué le va a servir, cómo lo puede vivir o cómo lo puede identificar en su día a día. O bien, en primaria también, además de estas reflexiones orales, tenemos el diario matemático. Y el diario matemático lo que hace es ayudar a los alumnos a bajar todos estos contenidos en sus propias palabras para que aseguremos que realmente lo comprendieron. La maestra aquí tiene un papel fundamental como guía de los alumnos para que poco a poco puedan pasar en cada uno de estos momentos, pero cubriendo las necesidades específicas de cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos actividades de inicio. ¿Ok? Y esto, como veíamos en el punto anterior, busca trabajar cuestiones de agilidad mental. ¿Qué actividades vamos a encontrar en esta parte del para empezar? Cálculo mental, problemas orales, problemas del día, historias para pensar, ¿ok? Y por ejemplo, el cálculo mental lo podemos trabajar con una rutina que se llama pienso, preparo y muestro. ¿Qué es lo que hace de manera transversal? Bueno, pues aquí lo que hacemos es trabajar cuestión de regulación de sus hijos. En este sentido, la maestra lanza una operación de cálculo mental
Y los alumnos, en lugar de levantar la mano o gritar el resultado simplemente, lo que hacen es pensar, preparar su resultado y lo muestran. Para eso pueden mostrar el resultado, ya sea levantando la mano y verbalizándolo, o pueden mostrarlo con los deditos, ¿ok? Pueden mostrarlo con material manipulativo que ya les estaremos mostrando, como cubos, o pueden escribirlo en una hoja y mostrarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros hacemos un cálculo mental que diga eh, 4 más 6 igual a, ¿qué pasa aquí? Los alumnos piensan, preparan y muestran su resultado, ¿ok? En este caso el resultado es 10. Entonces, son el tipo de ejercicios que estaremos trabajando y se hacen en un momento muy, muy breve al inicio de su clase, que dura 5 minutitos, ¿ok? Ya nos activamos en este sentido y después pasamos a otras actividades dentro de este mismo bloque. Por ejemplo, los problemas orales. Aquí me dice, ¿cómo clasificarías estos alimentos en grupo? ¿Cómo creen que los podamos clasificar? Por ejemplo, tenemos los que son sólidos, como esta salchicha, el queso, y tenemos los que son líquidos, como la leche y el jugo de naranja, ¿no? Sólidos y líquidos, o podemos clasificarlos también por colores, podemos clasificarlos por bebida o por comida, etcétera, ¿no? Entonces, es un ejemplo que simplemente está trabajando y reforzando cuestión de razonamiento y agilidad mental. Después, tenemos un problema oral. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Vamos a leer el primero. Tenía unos lápices. Llegando a la escuela, la profesora me dio 2 y ahora tengo 5. ¿Cuántos lápices tenía antes de llegar a la escuela? Entonces aquí los alumnos también piensan, preparan y muestran su respuesta. ¿Ok? Segundo problema. Si tengo ninguna galleta y tú me das 3, ¿cuántas galletas tengo? En este caso, si a algunos de los alumnos les cuesta un poquito más de trabajo llegar a esta respuesta, en lugar, en lugar de simplemente escribirla, mostrarla y demás, la vamos a demostrar, ¿ok? Les voy a repartir material a mis alumnos para que ellos mismos puedan deducirlo. Si yo no tengo ninguna galleta y de repente me dan 3 galletas, pues al final yo sé que tengo 3, ¿de acuerdo? Y son actividades, repito, muy cortas, pero de mucho impacto para el desarrollo de la sesión. ¿Ok? Ahora, ya trabajamos nuestras actividades para empezar. Vamos a pasar al enseñando aprendiendo. Y aquí tenemos una actividad manipulativa. Y lo que me pide es trabajar y construir un edificio de bloques del color que me tocó. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí estos bloques, son de distintos colores, todos son del mismo tamaño, pero ¿qué crees? Están revueltos. Ahora los tengo que ordenar y tengo que construir este bloque. Vamos a ver para qué lo tenemos que hacer, ¿ok? Aquí ya los tengo apilados, ya los tengo ordenados. Vamos a contarlos. De color morado tengo 3 bloques. De color verde tengo 2 bloques. De color naranja tengo 4 bloques. De color amarillo tengo 6 bloques. Y del color azul tengo 5 bloques. Entonces, esta actividad, fíjense que trabaja un tema que se llama moda media y mediana. Entonces, ¿lo podemos empezar a trabajar desde preescolar? Claro que sí. No es necesario que estemos ya en primaria para trabajar con estos temas. Lo importante es cómo transmitamos este contenido a nuestros niños. Por ejemplo, esta actividad es de preescolar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Así como lo hice con ustedes ahorita, voy a poner a mis niños a contar. Y aquí ya dijimos que tenemos 5, tenemos 6, tenemos 4, tenemos 2 y tenemos 3.
Y la pregunta más sencilla es, ¿cuál es el que más se repite? Ellos solitos van a volver a pensar, van a volver a contar. Habrá quienes me digan, hay más morados, hay más azules. Y no es que estén mal, simplemente tenemos que apoyar y tenemos que ver con ellos por qué me están dando esta respuesta. Si vemos que necesitan apoyo, volvemos a contar con ellos para que poco a poco comprendan que el que más se repite, que es el amarillo, es el que está de moda. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de, ay, es que esta playera está de moda, esta gorra está de moda, este es el color de moda? ¿Y por qué lo sabemos? Porque es el que más se repite. Es el mismo ejemplo que vamos a tomar con los chiquitos, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, vamos interiorizando estos contenidos desde que son pequeños para que cuando pasen ya a la etapa de primaria no sea algo ajeno para ellos, sino que simplemente deban retomar algo que ellos ya conocen desde atrás. ¿Ok? Entonces, ya vimos cuál es el color que más se repite, cuántos bloques tiene ese color, que es el que está de moda. Y ahora viene la segunda parte. Vamos a trabajar con el tema de la media. Es algo bien complejo para muchos de nosotros cuando lo vemos por primera vez, ¿no? Pero ahora lo que queremos hacer es que todos mis edificios, todas mis torres de bloques tengan el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues empezaremos a mover unos bloques para la derecha, otros para la izquierda, y poco a poco los iremos nivelando, hasta que poco a poco lleguemos a esto, ¿ok? Vemos que cada torre tiene 4 bloques. Para eso tuvimos que haber contado, para eso tuvimos que haber observado, para que poco a poco pudiéramos ir apilando todo este punto. Y de esta forma hacemos que nuestros hijos y nuestros pequeños comprendan que la media es cuando todos están en un nivel similar. ¿Ok? Entonces, ya vimos esta parte del enseñando aprendiendo y si se dan cuenta, es una actividad manipulativa. Todavía no llegó al libro. Vamos a seguir trabajando con otras actividades. Ahora tenemos un juego de cubos, ¿de acuerdo? Esta es una actividad que normalmente se trabaja en primaria. ¿Qué es lo que se hace? Entregamos material manipulativo a nuestros niños y en este caso son cubos numéricos. Estos cubos, que son rojos y azules, van, en el caso de los cubos rojos, del 0 al 5 y en los cubos rojos del 0 al 5 y en los cubos azules del 5 al 10. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me dicen es que un jugador va a tomar uno de los cubos y va a restar ese número va a re- y resta el número que le salga a 20, ¿ok? Entonces, yo empiezo con un número 20 y voy a lanzar un cubo, el que yo quiera. Supongamos que me sale 7, se lo resto a 20. ¿Cuánto me queda? ¿Ok? Me quedan 13. Y el objetivo de este juego es que los alumnos poco a poco vayan trabajando operaciones básicas y que hagan también estas aproximaciones. Que yo sé si ya, que yo entienda, por ejemplo, que si aquí ya tiré el 7 y de resultado me da 13, ¿cuántos tiros o qué número tengo que sacar después para que me pueda yo acercar al 5, que es el objetivo? Entonces, si se dan cuenta, están trabajando cuestiones de operaciones básicas, aproximaciones que en muchas ocasiones se ven ya en grados más elevados, pero aquí lo empezamos a trabajar desde que son pequeños, ¿ok? Y además de eso, como es un juego, vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando a la par la tolerancia a la frustración, la cooperación, ¿de acuerdo? Y vamos a estar reforzando todos estos aspectos que son muy, muy importantes en el desarrollo de sus hijos. Termino mi juego de cubos y después llego a la reflexión, ¿ok? Este es un ejemplo ahora de cuarto de primaria y lo que me pide hacer es una división. Me dice, Pedro tiene 443 metros de tela y me dice que para hacer
un vestido necesita 8 metros, ¿ok? ¿Qué creen que tengamos que hacer? Dividir, ¿no? Entonces, si yo tengo 443 metros de tela y, y lo que quiero hacer son vestidos, yo sé que para un vestido necesito 8 metros. Entonces, lo que lo que tengo que hacer es una división de 443 entre 8 y me sale este resultado, ¿de acuerdo? Que dice 55,37. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer 55 vestidos y todavía me sobra un cachito de tela, ¿no? Ya yo veré qué me hago, si me hago una bufandita, si me hago una bolsa, algo, o simplemente lo dejo ahí. Pero ¿qué pasa? Tenemos en segundo lugar los mismos datos, pero otro contexto. Tengo 443 personas que van a ir de excursión y para eso necesito furgonetas, necesito camionetas. Y yo sé que en cada una de ellas caben 8 personas. Ahora lo que quiero saber es cuántas furgonetas necesito alquilar. Yo sé que necesito, nuevamente, dividir 443 personas. ¿Cómo las reparto? En cada furgoneta. Yo sé que caben 8. Pues divido 443 entre 8 y me quedan 55,37 otra vez. Pero ni modo que deje a los que nos sobran afuera, ni modo que les diga tú ya no vas. Simplemente yo sé que si ya no caben, pues ahora necesito a lo mejor una furgoneta adicional. En lugar de pedir 55, pediré 56. Y si se dan cuenta aquí, aunque son los mismos datos, hacen que el alumno razone y que me dé una respuesta un poco más elaborada para llegar a estas conclusiones. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya vimos cómo inicia mi sesión, cómo se desarrolla y ahora vamos a ver cómo terminamos la clase. Vemos que primero vamos a trabajar con los alumnos esta serie de preguntas. Primero les voy a preguntar, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Ah, pues bueno, en esta sesión aprendimos cómo se estructura EMAT, qué tipo de actividades vamos a encontrar, cómo se divide una sesión y cómo lo aprendimos. Pues a través de algunos ejemplos prácticos, ¿no? ¿Para qué nos ha servido? Para entender cómo van a estar trabajando las matemáticas nuestros pequeños dentro del salón de clases, para que podamos ver qué tipo de contenidos vamos a abordar. Y la última pregunta, ¿en qué otro momento puedo usar lo que he aprendido? Yo como mamá podría saber que que ya cuando mi hijo llegue a casa, me va a platicar qué fue lo que vio. A veces me va a decir, hoy jugué con la parte de matemáticas, hoy jugué con cubos. Y no quiere decir que simplemente estén jugando, quiere decir que están aprendiendo, ¿no? Entonces, vemos todo esto y es la misma reflexión que hacemos con sus hijos dentro del salón de clases, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que traduzcan en sus propias palabras todo esto que se trabaja sesión con sesión. Ahora bien, ¿qué es lo que van a tener sus hijos al alcance? Ustedes como papás en el área de preescolar con las matemáticas han visto o seguramente verán que trabajan con un paquetito de 3 libros. Son libros muy delgados que se dividen en carga de trimestre. Es decir, vamos a trabajar un libro en el primer trimestre del ciclo escolar, otro en el segundo trimestre y el último en el tercer trimestre. Y adicional a eso, en el salón de clases van a tener estos estuches con material manipulativo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de unos cubos? Ah, pues esos cubos numéricos están dentro del estuche. Tenemos también rectas numéricas, tenemos tarjetas de distintos elementos como puntos, números, animales, que nos ayudan a trabajar conteo, percepción visual, aproximaciones. Y repito, este es material de preescolar aún, ¿ok? Ahorita vamos a llegar al de primaria. Tienen bloques lógicos, tienen Tangram, fichas de parchís, dados de atributos que me ayudan a trabajar cuestiones de grande, pequeño, de colores, de las formas, etcétera. Y adicional a eso,
las maestras dentro del salón de clases tienen un kit de aula que les ayuda a trabajar distintas actividades, como un memory, tienen actividades también de como un bingo, dominó, ¿de acuerdo? Cartas de emociones, etcétera. Y tienen también unos matijuegos. Los matijuegos se trabajan en el momento de todos los ejercicios, en el enseñando aprendiendo, y lo que se hace aquí es trabajar cuestiones de matemáticas a través de un juego de mesa. Cuestiones que parecen muy sencillas, pero que tienen un trasfondo muy robusto, ¿de acuerdo? Y adicional a eso tenemos el ciberemat, que son actividades en plataforma que se trabajan en casa y como les decía al inicio, la tecnología es una aliada, no es el centro de trabajo de, de toda la metodología, ¿de acuerdo? Y aquí estas actividades del ciber se trabajan una vez a la semana y nos lleva aproximadamente unos 20 minutitos en casa, ¿ok? Ahora, este es el material de preescolar. El de primaria está compuesto de los siguientes elementos. Igual que en preescolar, un paquete de 3 libros, ¿ok? Pero en lugar de venir en formato horizontal y con espiral, ahora vienen en formato vertical y ya empastados, ¿ok? No vienen con espiral. Ahora, nuevamente se trabajan con trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Y junto con eso reciben también una libreta que trabaja toda la parte de aplicación, toda la parte de repaso que se necesita. Se llama los juegos de Lemon. Y es un paquete que se les entrega a ustedes como padres de familia para que tengan presente los materiales que se van a abordar con sus hijos a lo largo del ciclo escolar. Y además tienen una pizarra, es un elemento como de este tamaño, como de hoja tamaño carta, que viene plastificado y que nos ayuda a que los niños trabajen resultados de operaciones, que si están trabajando el cálculo mental, puedan anotar su resultado y me lo muestren, o incluso también que puedan trabajar figuras, áreas, perímetros, etcétera. ¿Ok? Y aquí está pensado para que sus hijos aborden una sesión diaria, ¿de acuerdo? Y además de eso, dentro del salón de clases van a tener también material manipulativo como el estuche, así como lo tienen en preescolar. Solo que en primaria se cuenta con los mismos cubos numéricos, pero vamos a tener también billetes, monedas, calculadora, una tabla pitagórica, que es esta tabla numérica que nos ayuda a hacer el cruce para entender cuáles son los resultados de la multiplicación y el por qué, ¿no? Una rueda numerada que nos ayuda a trabajar con unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera. Un reloj análogo, pero en la parte de atrás va a tener una tabla de conversiones entre mililitros, kilómetros, etcétera, ¿ok? Que si quiero pasarlo de metros a kilómetros, pues yo puedo ver ahí cómo lo hago. Todas las unidades de medida las van a tener ahí también, ¿de acuerdo? Van a tener también matijuegos, que son tableros de juegos de mesa, que se pueden trabajar en distintas sesiones y en distintos momentos de cada grado. Y nuevamente, el ciberemat, pero ahora adaptado a la parte de primaria. Y aquí es bien importante destacar que Ciberemat en primaria trabaja de forma adaptativa. ¿Qué es esto? Pues simplemente trabaja de manera muy similar a lo que nosotros conocemos con Netflix. Cuando yo busco una película de comedia en Netflix, mis siguientes recomendaciones van a ir dentro de ese mismo género. Y en Ciberemat, la forma similar, o la forma en la que trabaja, que es similar a esta de Netflix, es que mi hijo empieza unas actividades dentro de la plataforma y la misma plataforma analiza cuáles son mis puntos fuertes y en dónde necesito algún repaso. Y en función de este análisis me va a lanzar actividades personalizadas para que mejore los puntos que me hacen falta y que siga potenciando aquellos en donde voy mejor. Y esto se hace de manera personalizada por cada uno de sus hijos. ¿Ok? Ahora bien, pueden trabajarlo nuevamente una vez a la semana y eso lo pueden hacer en casa y les va a llevar aproximadamente unos 15 minutitos trabajar todas sus actividades de esa semana. ¿De acuerdo? Y además de eso, fíjense que las maestras tienen acceso a esta plataforma que se llama My Room.
Y dentro de My Room tienen acceso a una pizarra que pueden proyectar en el salón de clases en donde van a tener calculadora para proyectar, regletas, geoplanos, van a tener rectas numéricas, van a tener muchísimo material que se puede trabajar en gran grupo. Nuevamente, tomamos toda esta parte de tecnología como aliada, ¿de acuerdo? Y en este punto es en donde terminamos la sesión. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Con todo gusto, con todo gusto las podemos ir leyendo y aquí estamos bien pendientes de lo que nos quieran compartir. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Miss Gaby, no sé si tú quieras agregar algo. Aquí ando también. Pues agregar finalmente pues el éxito que hemos tenido, ¿no? Eh, los alcances que ha tenido este programa, que nosotros trabajamos ya hace algunos añitos en el preescolar y que para nosotros, y se lo comento y lo comparto con todo el mundo, con toda la humildad, con toda la humildad de verdad del mundo, pero honestamente yo al principio sí vi como un programa, veía los libros como muy escuetos, toda la parte del trabajo y decía uno, bueno, estamos apostándole a algo muy nuevo. Y para nosotros como adultos fue todo un reto cambiar un poquito este chip y la mentalidad que traíamos de nuestro trabajo, pues de manera tan tradicional, pero finalmente teníamos un par de meses cuando podíamos ver los alcances de estos maravillosos programas y la parte del disfrute, porque lo disfrutamos también nosotras como docentes al compartirlo con todos ustedes y al estarlo trabajando con los niños. Y y es una metodología que brinda oportunidades maravillosas a cada uno de los niños a partir de la manera en que está aprendiendo. Entonces, de verdad es un programa al que nosotros le apostamos todo nuestro, pues nuestra buena voluntad, que creemos muchísimo en ellos. Nosotros también en preescolar, siempre estuvimos cercanos con todo el personal de primaria, invitándolas a conocerlo, invitándolas a participar y a empaparse un poquito de lo que era este programa y vemos que también no han adoptado con el mismo afecto y con el mismo cariño en primaria. Entonces, para todos los papitos de primaria y mamitas que están aquí, van a ver cómo sus chicos van a obtener grandes logros y grandes éxitos a partir de este programa y les van a compartir y además van a llegar a casa a enseñarles, porque es fabuloso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy de verdad contentísima con este programa y lo recomiendo de todo a todo. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Gaby, y realmente puedo respaldar las palabras de Miss Gaby. Es un colegio muy comprometido, créanme, un colegio que está en formación constante, que todo el tiempo está buscando este punto de mejora continua para ofrecer lo mejor a sus hijos. Entonces, están en muy buenas manos todos sus pequeños y pues con personal muy bien formado y muy capacitado. Créanme que sí van a obtener grandes resultados con sus pequeños. Entonces, pues creo que sería todo de mi parte, Miss Gaby. Muchísimas gracias. Añadir también que, bueno, nosotros de parte de Dani y de todo su equipo, pues tenemos un acompañamiento concienzudo para nosotros como personal durante todo el ciclo escolar. Toda duda es atendida, yo diría casi inmediatamente, ¿no? En cuanto a lo que es toda la parte formativa, toda la parte del programa, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy agradecidos de que nos acompañen el día de hoy, muy agradecida contigo, Dani, por todo el apoyo que nos has brindado a lo largo de estos años y pues reiterarles que es un programa que de verdad les va a encantar, lo van a disfrutar. Justamente, ya más adelante, les haremos también llegar pues más información. Tienen el acceso también a nuestra página web, se las voy a dejar por aquí, por si quieren conocer un poquito más acerca del programa. Y pues bueno, dentro de la misma página van a encontrar también un blog
que les permita a ustedes como familias, pues profundizar más, no solamente en la parte de matemáticas que trabaja el colegio con sus pequeños, sino en otros temas que seguramente serán de su interés. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todos los asistentes del día de hoy. No quiero despedirme sin compartirles a todos ustedes que vamos a continuar con esta sesión de webinars que hemos venido trabajando con toda la parte a través de todas nuestras redes, las que les ponía yo aquí al principio del chat. Nuestro siguiente tema o nuestro siguiente webinar será, se llama Inteligencia Artificial, el proyecto Maker y su utilidad en la educación. Entonces, pues agradeciéndoles porque reconozco muchas caritas que nos han acompañado en este ciclo de conferencias. Entonces, nos dará mucho gusto continuar compartiendo con todos ustedes. Gracias a todos ustedes por su presencia el día de hoy y que tengan una excelente tarde. Gracias infinitas, Dani. Que tengas muy bonita Gracias, tarde. Isgaby. Hasta Saludos a luego. Gracias, todos. buen día. Gracias, que les vaya muy bien. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Dani. Un gusto verte. Igualmente, Miss Pau, muchas gracias. Gracias por todo. Bye. Froebel School.